cordial saludos. Soy la alumna Alexandra Cayabamba de la carrera de Psicología en la materia de Psicología Social. Vamos a tratar el tema sobre el conformismo. El conformismo es el agrado de un miembro de un grupo social cambia su comportamiento, tantas opiniones y actitudes para encajar con dichas opiniones en un grupo. ¿Ya? También un grupo puede influenciar a sus miembros por medio de procesos subconsistentes, a través de una manifiesta presión de pares sobre los individuos que conforman el grupo. Ya. Nos enfrentamos a tiempos, digamos, abruptos, como cambios sociales, culturales, económicos, donde muchas de las convicciones de antaño pierden el sentido del individuo que puede ser y las incertidumbres que se dominan por su contexto que rodea al individuo. Ya. El tamaño del grupo, la unanimidad, cohesión social, el estatus social y compromiso previo da una opinión pública. Ayudan a determinar el nivel de conformidad que desea una persona o que el individuo refleja hacia su grupo. Ya. Tenemos también a Herbert Kaleman, que identificó 3 subtipos de conformidad, que la vamos a mencionar, como el cumplimiento, que es estar de acuerdo solamente públicamente, pero no manteniendo las opiniones propias en privado. Esto significa que está de acuerdo públicamente hacia el grupo, pero esto mantiene sus opiniones propias en privado. Eso quiere decir que no las manifiesta en el grupo, sino que se queda en sí mismo y no trata de compartir opiniones porque pueda ser rechazado por su grupo o vaya a tener contratiempos. ¿Ya? También la identificación, que es estar de acuerdo mientras el grupo publica y privadamente también, pero luego abandona el grupo. Esto quiere decir que no enfrenta, que acepta primero, pero después, en su opinión, no pudo manifestarla y solamente se aisló del grupo, donde el cual deberíamos ser frontal y no ser conforme con lo que acepta el grupo. Por algún motivo, en una opinión tiene que ser aceptado, y también en esto se va basando, es porque debemos de fijarnos en qué grupo ser aceptado, cómo se manifiesta el grupo, si es conforme o no conforme. No debemos de ser conformistas, sino que obtener más éxitos dentro del grupo y no ser conformista con los demás, sino que todos participemos y eso generará más éxito y más conocimientos hacia los demás. Ya. Y por último tenemos la internalización, que es de estar de acuerdo públicamente y privadamente durante y luego de ser miembro del grupo, como lo mencioné. Esto debería basarse en este sentido, de no ser conformista, porque el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento para un ser humano. También debemos decir que para emprender debemos de quitar el miedo, sino el conformismo. El miedo es una emoción y es inevitable sentirlo, es verdad. Pero ser conformista es una decisión que te impide desarrollar todo tu potencial y que debes de
aislarte de esa conformidad y ser tú misma, porque cuando tú te propones, tienes ese potencial que puedes desarrollar en todo momento. Muchas gracias. La conformidad proviene del latín conformitatis, que significa adherirse, aceptar, estar de acuerdo. Además se dice que la conformidad es una especie de sumisión. ¿Por qué se dice esto? Porque un individuo se somete a las costumbres, a la religión que un grupo presenta. Además se dice que el ser humano es un ser sociable de naturaleza. Por ende, siempre el ser humano va a buscar la aceptación de un grupo o si no también de un individuo. En la conformidad no solamente se ve de los grupos, sino también de los individuos. ¿Por qué se da esto? A veces la conformidad también se refiere a un aspecto de afectividad. Porque busca la aceptación del individuo del grupo. Aquí ya se relacionan las emociones. Si dicha persona o dicho grupo no lo acepta, el individuo va a aceptar emociones, va a presentar como tristeza, dolor. Eso se da también en la conformidad. Por ende, entonces el individuo va a buscar agradar o va a buscar que el grupo o el individuo lo acepte. Además, se dice que en la conformidad existe dos teorías: la conformidad informativa, la conformidad normativa. En la conformidad informativa se da cuando el grupo da las respuestas correctas y el individuo lo sigue. Lo sigue ¿por qué? Porque lo que el grupo da son respuestas correctas para al parecer de aquel dicho individuo. A eso en la conformidad normativa se da de una forma consciente. ¿Por qué? Se dice porque el individuo lo sigue dicho grupo porque no quiere ser excluido del grupo. Sabe y está consciente de que el grupo está dando respuestas incorrectas o no tiene la costumbre que él tiene, no tiene la religión, no tiene el dialecto, pero el individuo lo sigue por el único motivo de que quiere que el grupo lo acepte. Además, Salomón Aschet hizo un experimento que consistía en un grupo de estudiantes y un sujeto de experimentación. En las primeras pruebas, los estudiantes daban las respuestas. El sujeto de experimentación al principio se resistía, o sea, simplemente daba sus opiniones para dichas pruebas, pero conforme al ir pasando, el sujeto de experimentación comenzó a irse adaptando a las respuestas que el demás grupo daba. Si el grupo decía A, el sujeto de experimentación decía A. Si el grupo decía B, el sujeto de experimentación decía B. Lo hizo con la finalidad de que lo aceptara dicho grupo. Esto siempre se da en la vida cotidiana de un ser humano, de un individuo, de un ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a querer que un grupo o otra persona nos acepte, porque queremos porque somos seres sociales. Además, en la investigación que realicé hice una conformidad de mierda. Esto se refería a una investigación que hicieron en Ibarra. Esto se lo realizó aquí en Ecuador. Se decía que era sobre la violencia entre la mujer. Esto se daba porque dice lo siguiente: porque en dicha comunidad el que mandaba era el hombre y la mujer era la que obedecía. Entonces la mujer buscaba la aceptación del hombre y de su grupo. En su grupo las mujeres siempre eran las que acataban la orden y el hombre era el que mandaba. Entonces ella aceptaba, o sea, se conformaba o aceptaba la conformidad porque buscaba la aceptación de su grupo y de su esposo. Siempre era el hombre es el que manda y la mujer es la que obedece. Entonces en esto se da que siempre a veces hay aspectos de conformidad negativas que un individuo puede llegar a seguir. A veces se dice que a veces deberíamos como que meditar un poco y pensar a qué vamos a seguir o a qué nos vamos a acostumbrar. A veces nosotros seres humanos hacemos la conformidad a malos hábitos. ¿Por qué? Porque decimos que un grupo lo hace, entonces como que sentimos la presión, y comenzamos a hacerlo, a aceptar, a seguir. Ahí aplicamos la conformidad. Cuando aceptamos, cuando estamos de acuerdo con los demás, entonces ahí se nos da una conformidad. Además se dice que en la conformidad se hace la presión social. Se dice que la presión social es el sujeto y el objeto que se acepta, la conectividad y la conexión de lo que se acepta.
Buenos días, mi nombre es Uyin Macía, soy de la carrera de Psicología Social y el tema que le voy a hablar hoy es la conformidad. Desde el punto de vista psicosocial, la conformidad corresponde a una conducta que adoptan los individuos en un grupo social, en respuesta a la presión explícita o implícita. La conformidad para mí es cuando aceptamos las opiniones de otra persona, aunque nosotros sabemos que esas opiniones son erróneas, que están mal, y sin embargo nos conformamos. El conformismo en muchos sentidos es una de las actitudes más comunes en nuestra época, y esto tiene que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos hoy en día, porque muchas veces el conformismo tiene que ver con el miedo, con la inseguridad. La inseguridad de perder un puesto en la sociedad. El ser humano nos caracterizamos por tener muchos defectos, pero sin embargo el conformismo es uno de los mayores defectos que podemos tener. Todo esto es un proceso de influencia social, porque muchas veces modificamos nuestras opiniones, nuestros sentimientos, incluso hasta nuestra conducta. Todo por hacer sentir bien a alguien, por no expresar lo que sentimos, por no dar nuestras ideas, a miedo a equivocarnos, nos conformamos con las opiniones de los demás, cosa que no tendría que ser así, porque cada uno somos independientes y deberíamos dar nuestro propio criterio de las cosas y sugerencias a todo aquello que podamos. Desde el punto de vista perspectiva, la conformidad está definida por la imposición de las intenciones, objetivos y valores de un grupo, de un individuo, lo que lleva a que surjan conceptos tales como presión grupal. La conformidad se encuentra al servicio de la orientación de los individuos en torno y frente a una realidad establecida, a una referencia social, así como la unificación y normalización de los comportamientos. Recordemos que debemos tener nuestras propias ideas, que el compromiso es el cerebro de la libertad y es el enemigo del crecimiento. Debemos siempre no dejarnos influenciar por las opiniones de las demás personas. Nuestras opiniones son muy importantes y debemos hacerlas saber y no callarnos por miedo, por temor o por vergüenza. Muchas gracias. La conformidad se plantea como alternativa de conceptualización a la conformidad, de una perspectiva basada en la recreación psicosocial de los fines de la naturaleza, distribuida en todos los individuos y grupos, a partir de lo cual lo faculta para dar en sentido a la realidad, a través de su razonamiento y capacidad representacional, haciéndose autorreproductiva y autorreferencial a través de la diversidad de los objetos psicosociales, haciéndose autorreproductiva y autorreferencial de la misma, y distribuyendo la representación de un modelo de convariación por el cual comprende todo su dinamismo. Este modelo de convariación no incluye la incidencia de las variables tamaño, género y valores sociales de la conformidad típico de la tradición teórica sobre el tema. De esta manera, en lo que respecta al tamaño, más que la incidencia de este conformismo, depende de la amenaza que se percibe de sí mismo, ¿no? Más que la incidencia de la conformidad. En lo que concierne al género, tanto hombres como mujeres representan situaciones de conformidad, inconforme e inconformidad. Conforme, concluyendo que los esquemas de género y su activación serían susceptibles de activarse.
instrumentarse, es decir, en su función de la dinámica o de la convariación o convariación de conformidad. Finalmente, en la definición de la conformidad, los valores sociales presumen prevalencias entendidas dentro de una dinámica, de una misma dinámica.